el tema que tenemos para trabajar son las detenciones en estado de emergencia. Para ello, contamos con la presencia e invitación del doctor Celis Mendoza, quien es juez superior de la tercera sala provisional de la Corte Superior Nacional. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Gracias por su deferencia en participar con nosotros y aclararnos todo este marco normativo que es de índole penal prácticamente, donde vamos a trabajar el Decreto Supremo 044 de 2020 y el Decreto Supremo 046 de 2020, más lo que hoy día nuestro presidente nos ha indicado sobre la ampliación y sobre la cantidad de detenidos que hay en la parte norte de nuestro país, específicamente en la región La Libertad. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Primero quiero expresar mis saludos al Colegio de Abogados de La Libertad por esta feliz iniciativa de, superando las limitaciones que se tiene de las conferencias presenciales, tratar de salir de ese aislamiento a través de este espacio. Realmente muy agradecido por esta oportunidad y sobre todo para tratar un tema tan sensible como el que usted acaba de señalar, que es el problema de las detenciones en un estado de excepción como es el estado de emergencia. Creo que es necesario enfocar este punto siempre como corresponde desde la Constitución, ¿no? El artículo 137, conocido por todos, acá no voy a descubrir la pólvora, sino simplemente lo que voy a hacer es refrescar memoria para que conozcamos los ámbitos constitucionales y su necesaria vinculación con la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas que correspondan cuando se efectúen las detenciones, ¿no? Establece claramente que este estado de excepción, este estado de emergencia, puede dictarse pues, si existe una grave circunstancia, ¿cierto?, que afecte la vida de la nación. Ese es uno de los puestos. No estamos hablando ante una catástrofe, no estamos hablando de perturbación de la paz o del orden interno, no estamos hablando, que pueden presentarse, por cierto. Este supuesto de esta pandemia se presenta en el caso de esa grave circunstancia que pone en riesgo, ¿cierto?, la vida de la propia nación. Bien, si se declara este estado de excepción, este estado de emergencia, ello en absoluto supone pues, el quebrantamiento del Estado de Derecho. Por lo contrario, más bien viene a ser una prueba de que estamos en un contexto de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional de Derecho. Y es por eso que cuando hablamos del estado de emergencia, pues se va a expresar de manera taxativa cuáles son los derechos que se pueden suspender o restringir. Acá el término suspender a veces puede ser mal interpretado. En realidad, los derechos no se suspenden, solamente pueden restringirse o limitarse, ¿no? Y los derechos que pueden restringirse o limitarse, pues son expresos. El de la libertad y la seguridad personales, que es el más afectado. Pero definitivamente nosotros, con las noticias que se han difundido a diario, hemos visto cómo la detención de un dirigente de los médicos ha sido detenido precisamente porque estaría afectando uno de los derechos restringidos. ¿Cuál es? El derecho a la reunión, ¿cierto? El derecho a la reunión también es uno de los derechos que se ve restringido en este estado de emergencia. Otro de los derechos, y que también lo hemos visto a través de los medios de comunicación, que de pronto ha podido llamar la atención de la comunidad del colectivo, es la inviolabilidad del domicilio. Claro, ¿cierto? Cuando de pronto alguna persona, violando las medidas impuestas por el gobierno, ¿cierto?, el toque de queda, ingresa, bueno, y la policía sigue e incluso ingresa al ámbito domiciliario y es detenido. Este tipo de noticias, claro. ¿Por qué? Porque pues la inviolabilidad del domicilio también se ve restringida, nunca suspendida. Ojo con ello, ¿no? Y finalmente el tema de la libertad de tránsito. Pues si no tenemos contacto de Lima a Arequipa, de Lima a La Libertad, es obvio, porque el tránsito, ¿cierto?, como derecho fundamental que tenemos, ha sido limitado, ha sido restringido. Entonces, lo que quiero que quede claro, que estos derechos, primero, no se suspenden, sino se restringen, ¿cierto? Pero lo fundamental en esto es que esas restricciones de estos 4 derechos fundamentales que he señalado tienen que ser limitados o restringidos, pero de manera proporcional o razonable.
que acá viene un problema que creo es de importancia detenernos un poco. Cuando decimos que debe ser limitado o restringido, mejor el término va a ser de restricción, esta restricción tiene que ser de manera proporcional, de manera razonable. Lo que pasa es que cuando hablamos de razonabilidad y proporcionalidad, nos quedamos un poco en un mundo un poco difuso por lo excesivamente valorativo que supone expresar estos términos, proporcionalidad, razonabilidad. Y créanme que cuando se habla de este tema de la proporcionalidad, muchos nos vinculamos directamente al famoso test de proporcionalidad alexiano, el de Robert Alexy, que transita por esos principios de idoneidad, el de necesidad y el de estricta proporcionalidad. Y bueno, esta fórmula es harto complicada porque presenta un conjunto de fórmulas que definitivamente hace bien complicada su aplicación. Si no, solamente los señores abogados que están apreciando esto se percatarán que normalmente cuando se dicta una prisión preventiva y se trata de ver este problema de la proporcionalidad, lo que vamos a encontrar es más bien una suerte de fundamentación, digo, del Ministerio Público cuando lo requiere y del juez cuando resuelve, de planchado, de copiado y pegado, es decir, transitan sobre esta evaluación del principio de proporcionalidad de una manera como una suerte de argumentación de formato. ¿Por qué? Porque obviamente esa exigencia tan elaborada, tan formulada para hacer un control de racionalidad propuesta por el maestro Robert Alexy, pues no se ha entendido siempre que así se debe aplicar, pero ahí es donde aparecen los problemas. Solamente póngase a pensar en ese plano, luego regreso al tema de la prisión preventiva, cómo así un juez, después de haber desarrollado toda una audiencia de prisión preventiva, al finalizar tenga que hacer ese test de proporcionalidad. Y es por eso que se torna un poco difuso. Y algunos lo llevan a un plano más genérico y de pronto cuando se habla de proporcionalidad ya comenzamos a hablar de proporcionalidad en forma genérica. Y cuando hablamos de proporcionalidad y razonabilidad, estimados colegas, no es porque de pronto estamos trabajando con dos principios respecto de la cual a alguien se le ocurrió proponerlo como tal, porque todos conocemos que el artículo 200 in fine regula precisamente el problema de la proporcionalidad y razonabilidad a propósito de la declaración de emergencia. Vean, o sea, están completamente imbricados. La declaración de emergencia está imbricado siempre al artículo 200, última parte de la Constitución, que establece, que regula la proporcionalidad y la razonabilidad. ¿Qué supone esto? La proporcionalidad y la razonabilidad, ¿de qué? De la afectación, de la restricción de esos derechos fundamentales. Y creo que es más importante destacar. Simplemente presentando los problemas de proporcionalidad y razonabilidad, todavía no hemos avanzado nada, porque de pronto cualquiera podría suponer que pues, en estado de emergencia se puede detener una persona y después de ser detenida, ¿cierto? Golpearla, después de ser detenida, infligirle tratos crueles y degradantes, ¿cierto? Y porque eso sería proporcional. Cuidado con ese tema, porque no nos olvidemos que lo jurídico emana de la Constitución y desde la Constitución, ¿cierto? Establecemos nosotros qué es lo que va a ser jurídico. Como abogados tenemos que plantear eso. Y acá viene ya un primer problema de carácter operativo. Cualquier restricción de esos 4 derechos fundamentales debe ser razonable al fin de la medida. ¿Qué quiero significar con ello? Ninguna restricción de un derecho fundamental debe ser ajeno a esa finalidad. Lo explico de mejor manera. Si se ha dispuesto un estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus, entonces la restricción del derecho fundamental tiene que estar en función precisamente de esa finalidad. No puede ser que de pronto resulta que se tenga conocimiento que en determinado lugar se planea un asalto. Se tiene esa idea general. Y sobre texto, ¿cierto?, de que estamos en estado de emergencia y se está restringiendo el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, los efectivos policiales ingresen sin mandato judicial. No habría razonabilidad con el estado de emergencia, porque el estado de emergencia, ¿cierto?, ha sido
dispuesto para efectos de frenar el contagio. Que es muy distinta a la situación que de pronto se conozca que en determinado bien está una persona, ¿cierto? O una familia infectada con el coronavirus y que sin embargo no quieren hacerse atender y se han atrincherado como tal, pero por una cuestión de salud pública. Claro, obviamente, las autoridades pueden ingresar. Es decir, el faro, la luz, el fin, ¿cierto? Que permite verificar la razonabilidad siempre es la medida, el fin por el cual, perdón, la razón por la cual se dictó el estado de emergencia. Si no se comprende ello, entonces acá sí se generaría una serie de restricciones de los derechos fundamentales que no serían razonables, ¿cierto? De pronto sobre texto de que pues está restringido la libertad individual, pues encontramos una persona de quien suponemos que ha cometido un delito hace buen tiempo, pero no hay flagrancia delictiva, bueno, y lo detenemos como tal. ¿Por qué? Porque resulta que pues tenemos la idea de que habría cometido un delito hace buen tiempo. Entonces ya los problemas se comienzan a complicar porque resulta que esta medida sería irrazonable, porque la restricción del derecho fundamental está vinculada, vuelvo a reiterar, a evitar la propagación de la enfermedad contagiosa, que es muy distinto. Estamos en estado de emergencia y resulta que no obstante que está proscrita, que está restringida el derecho a la reunión, encontramos a una patota de amigos jugando fútbol. Encontramos a más de 3 personas, reunión, en una esquina, departiendo. No, pues, obviamente la detención que se va a producir, ¿cierto?, está dentro de lo que es razonable, evitar la propagación del coronavirus. Entonces, lo fundamental es saber cuál es la finalidad. Luego, sobre la base de la finalidad, restringir ese derecho fundamental. Sobre si tenemos la idea clara, ¿sí? Entonces ya podemos hacer una evaluación de esa razonabilidad inteligente de la restricción del derecho fundamental. Así evaluamos razonabilidad. El otro principio que tenemos que ver necesariamente es el tema de la proporcionalidad. Y esto sí ha sido objeto de un tremendo debate a través de las redes a propósito del capitán del ejército peruano de apellido Cuevas y pues la agresión con 4 cachetadas después de detener a un ciudadano a propósito en el norte, ¿no? A ver, si nosotros lo vemos desde un enfoque jurídico constitucional, ¿cierto? Como tiene que ser, somos abogados, vamos a encontrar acá un conjunto de situaciones. El ejercicio de fuerza habilitado a la policía y al ejército peruano, ¿cierto?, lo es, pero en tanto sea razonable y proporcional, para, este problema teleológico, para reducir, ¿cierto?, al sujeto que resiste o agrede al efectivo policial o al efectivo militar. Es decir, en el momento que el sujeto resiste a la intervención de las fuerzas del orden, policía o militar, en ese momento se ejerce razonablemente, ¿cierto?, la fuerza y también de manera proporcional a la resistencia del sujeto. El sujeto resiste, agrede, entonces no vamos a querer que los efectivos policiales o los militares, ¿cierto?, todavía sigan con un trato muy solamente enérgico. No, porque la legitimación precisamente del ejercicio de la fuerza va a ser en responder en igual medida o un poco superior precisamente para anular, para vencer la resistencia de ese ciudadano, ¿cierto?, que está primero violando las medidas declaradas por el gobierno y en segundo lugar resiste a la propia intervención de las autoridades. Ellos tienen la legitimidad. Pero esa legitimidad, vuelvo a reiterar, está en función de ese para. ¿Para qué? Para reducir a ese sujeto. ¿Para qué más? Obviamente, para el empleo de una fuerza proporcional, ¿cierto?, de igual o un poco más de entidad para vencer a la resistencia y superar la agresión de este sujeto. Y ya lo tenemos reducido, ya lo tenemos anulado, ya lo tenemos enbilletado. Hasta ahí, todo bien. El tema ya es complicado cuando ya se redujo a esta persona, ya se lo anuló, ya se le tiene un escenario, ¿cierto?, de completa anulación o reducción, echado junto con otras personas. Y acá es donde ya aparece el tema. ¿Lo vamos a levantar para agredirlo? Hay un dicho que se ha difundido con fuerza, ¿no? A león se le caza en la selva, no en el zoológico. Y me parece genial, porque al momento de la detención, habilitada el ejercicio de la fuerza
de la fuerza pública, obviamente, a los efectos de la reducción, y una fuerza proporcional necesaria para su reducción. Pero después de ello, cuando ya se le tiene anulado o reducido, eso no hay duda que es un ejercicio abusivo de la fuerza pública. Las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, no tienen legitimidad constitucional para castigar o para penar. Ojo con ello. Los únicos que tienen atribuciones de punición o de castigo son los jueces, frente a una petición que hace el Ministerio Público por la realización de un delito. Y en este caso, si quieren ustedes, del artículo 392, que está tan de moda a propósito de las detenciones. Pero policías y efectivos de la policía no tienen atribuciones constitucionales para castigar o sancionar. Así que cuando tenemos a un efectivo del ejército golpeando, dando 4 cachetadas a esa persona, es un trato cruel, es un trato degradante, es un trato humillante, ¿cierto? Y por consiguiente no podemos hablar desde esa perspectiva que es un trato proporcional. Sé que inmediatamente algunos colegas de Trujillo están pensando, vecinas, cuidado con eso. Nosotros estamos hablando de funcionarios servidores, como son los policías o como son los militares. Son los profesionales del ejercicio de la fuerza. Son los profesionales del ejercicio de la fuerza pública. Y como profesionales que son, ¿cierto? Sus funciones y el ejercicio de sus funciones se limita a lo que está fijado en la Constitución Política del Estado. Así que, por favor, cuidado con esas analogías en decir, ¿cómo así? A los ronderos sí se les permite que los castiguen de esa manera. Ellos no son profesionales, ellos son comuneros. Ellos, ¿cierto?, se rigen por otra base constitucional. Los nombres. Completamente distinta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, porque muchas veces lo que hemos visto precisamente es ese tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren cómo los ronderos sancionan, castigan, lo golpean, y al capitán que ha desarrollado su función, no. Cuidado, son 2 ámbitos distintos y 2 contextos completamente distintos. Si hubiera algún exceso, incluso en el caso de los ronderos, no nos olvidemos que el límite de la justicia, de esta justicia de las comunidades, está en no vaciar de contenido el derecho esencial de los derechos fundamentales. Bien, entonces, en estas primeras líneas, el tema creo que está claro respecto de estos aspectos. Voy a pasar a un tema ya más específico, y esto ya más bien para los ciudadanos, que está relacionado precisamente al problema de los delitos que se cometen. A ver, el artículo 222, ¿cierto? Acá no estamos hablando de decir, viniendo a decir que es por flagrancia delictiva que se detiene a la persona. Ojo, este tema de la flagrancia delictiva se fue a descansar. Ahora se detiene a la persona por el fin razonable que supone precisamente la evitación de la propagación y que ha dado lugar a que se declare en emergencia. Este artículo 222 dice: el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia. ¿Cuáles son las medidas impuestas por la ley o por la autoridad? En este caso, por la autoridad. Y, bueno, si hablamos de una suerte de interpretación extensiva, los decretos supremos 044 y 046 son las disposiciones precisamente que están imponiendo estas restricciones. Si se viola ese toque de queda, están cometiendo delito. Están cometiendo delito. Si bien es cierto, no se trata del otro dispositivo legal, donde sí la situación es un poco más grave, vamos a ver un rato completamente este dispositivo, el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o a la propagación de una enfermedad o epidemia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años. Si hay una medida como tal, en un contexto como el de crisis tan fuerte que se está viviendo por esta pandemia, es obvio que no se trata simplemente de muchachos o personas mayores desobedientes y que están jugando a la pesca-pesca con la policía. No, se trata de la comisión de un delito, y entiéndase bien qué es la comisión de un delito. No se trata de hablar de la redacción un poco defectuosa de este dispositivo, pero entiéndase bien que es un delito. Que conversamos hace un momento era más bien el comportamiento que supondría del sujeto que sabe
que adolece, que ha sido contagiado, y a sabiendas comienza a difuminar el virus, pues ahí es una figura más grave. En la red de lo que hemos visto algunos sujetos, ¿cierto?, que pues habrían sido infectados, salivando de los buses o los anaqueles de algunos establecimientos, cómo perfectamente calza en este dispositivo. Léase bien el artículo 289 del Código Penal. Propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa. El que, a sabiendas, requiere dolo directo. ¿Y qué podemos suponer de aquel sujeto que escupe su mano y comienza, ¿cierto?, a, con ello, friccionar los pasamanos? A sabiendas, ¿no? Propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor. Es un delito de peligro abstracto, ¿cierto? Pero es un delito de peligro que lo estamos viendo como tal, porque siempre, si bien es cierto, no hay una persona que en ese momento va a ser afectada, lo cierto es que se va a difundir, se va a difuminar como tal. Las figuras están claras, pero miren la gravedad de la pena que supone pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 10 años. La única exigencia en el caso es que sea dolo directo. ¿Y qué pasa en aquellos supuestos donde el sujeto no conoce? No realiza el tipo. Así que, por más que estemos en un contexto de pandemia, no podemos realizar interpretaciones extensivas. El dispositivo hace referencia claramente a un dolo directo, no un dolo virtual. ¿No? Una persona, imaginémonos, que habría sido contagiado con el coronavirus y se supone ya sano, ha salido del internamiento y pues como ha resultado en muchos lugares, resultan dando positivo con posterioridad, no obstante que las autoridades dijeron que ya estaba sano, ¿no? En esos casos es obvio, a esta persona no se le podría imputar. Pero supondría ya un análisis más dogmático, más específico, que no es el caso, sino pues dada esta comunicación así tan estrecha que tenemos, difundir lo fundamental. Creo que esto es importante. Estimados ciudadanos, colegas abogados, no nos olvidemos, estamos viendo una situación crítica, muy crítica. Así que no tomar a juego el tema de estar violando, ¿cierto?, estas medidas que ha impuesto el gobierno. Bueno, por el ejercicio de la fuerza y esto en legitimidad para reducir. Así es que si estamos en una situación por emergencia, no nos olvidemos, tomemos siempre las precauciones, que se trate pues de una real emergencia, conforme a lo que se ha señalado, el encadronamiento y todo lo demás, pero las resistencias de ser muy valientes, contestatarios, rebeldes, singularmente esta discusión me parece muy importante que está realizando el Colegio de Abogados de la Libertad, sobre todo en el norte, en todos los departamentos del norte, por la cantidad de personas que están siendo expuestas. Hay una autopuesta de ellos mismos a esta situación del riesgo, ¿cierto?, de una intervención legítima de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares. Doctor. Sí, doctor, nos están preguntando qué pasa con aquellas personas que están siendo detenidas, que ahora en la libertad tenemos a 881, según el reporte de nuestro presidente, al día de ayer. O sea, que al día de hoy tenemos un reporte mayor. O sea, ¿qué pasa con esas personas que son detenidas? ¿Por qué delito se les va a denunciar? ¿O solamente van a estar detenidas 24 horas, de ahí van a su casa? O como algunas hemos visto en las redes sociales, que vemos que algunos lo vemos haciendo ranas. O sea, ese es el marco que tenemos. ¿Qué pasa con todas esas? ¿Cuáles serían las consecuencias de infringir el toque de queda? Pero, doctora, habíamos dado lectura primero al artículo 392. El 392, lo voy a volver a reiterar porque es importante su difusión, señala lo siguiente: el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia. Listo. Y eso lo está violando. Ahora, lo que pasa es que en este primer momento, lo único que tenemos es la verificación de ese hacer típico. El comportamiento es típico. Pero, ¿por qué salió esta persona? ¿Estaba enferma? ¿Se habría quedado en una situación? Es decir, seguramente pueden aparecer un conjunto de, no en todos los casos, unas causas de justificación o una causa de exculpación que tendrá que ser objeto, ¿cierto?, de un proceso judicial. Por eso que de pronto muchos de los que señalaban que podría habilitarse el proceso inmediato, no me parece. Si alguna persona sale
en el estado de queda sale del domicilio y está transitando, seguramente debe tener alguna motivación. Y en algunos casos no. Bueno, en esos casos que no tengan ninguna justificación o exculpación, tendrá que ser sentenciado, ¿no? Pero eso supone todo un proceso. Ahora bien, ¿Y qué delito habría cometido ahí? ese es el delito previsto en el artículo 392, violación de medidas sanitarias. Violación de medidas sanitarias. Ahora, parte de otra de las preguntas que realizan los colegas es algo que de pronto van a decir, oiga, ¿y cuánto tiempo puede ser detenido? ¿Serán las 48 horas? ¿Serán las 24 horas? Ahora que el artículo 2, numeral 24, literal, D, señala que puede ser hasta 48 horas. No, acá nuevamente entra a tallar el tema de razonabilidad y proporcionalidad. Estuviste transitando, listo, pues lo tendremos que llevar, si somos las autoridades policiales o militares, a un lugar, ¿cierto?, también lo suficientemente espacioso para evitar de que estas mismas se contagien y tenerlos como tal en ese lugar. Pero lo que se debe evitar a toda costa es, obviamente, los golpes, las agresiones, el abuso de autoridad en ese encierro. Pero pregúntense ustedes, cuando de pronto estas personas que están encerradas aparecen haciendo ejercicios físicos. De hecho, seguramente algunas personas dirán, los ejercicios físicos pueden ser razonables. Todo depende, porque si ven a gente joven, peloteros que han estado haciendo ejercicios físicos jugando y de pronto les hacen ejercicios físicos para que así se retiren haciendo ejercicios físicos al día siguiente, pues no parece que fuera un trato cruel, ¿no? Que es muy distinto, si estamos hablando, porque eso sí puede causar indignación, y una donde se estaba haciendo ranear a una señorita y con tacos. O no he visto a un anciano, personas mayores, pero parece que la policía está siendo lo suficientemente prudente para no realizarlo. Entonces, cierto que esas medidas van, pero escapan un poco al tema de la regulación, porque lo hace, creo, la policía en el ánimo de que estas personas internalicen, que no deben estar fuera, que con ellos no solamente se van a infectar, sino que ellos mismos van a ser agentes infecciosos. No son los látigos, no son las cachetadas, como el capitán Cuevas, sino son unas medidas, ¿cierto?, que en tanto no excedan de lo que es un limitado ejercicio físico, estimo que, pues, no digo, no es aconsejable, pero bueno, por lo menos no podríamos hablar de un abuso de autoridad. Bien, doctor, luego nos preguntan, ¿qué parámetros debe observar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para evitar la comisión del delito de abuso de autoridad? Acá viene el tema, justamente lo que estamos hablando. A propósito precisamente de estos decretos supremos, ¿cierto?, los que han reglamentado incluso el ejercicio de la fuerza, están en esas dos palabritas que a veces no se comprende, razonabilidad y proporcionalidad. Las redes, incluso yo tengo un Facebook bastante activo, pues he difundido las formas como efectivos policiales reducen empleando violencia. Los efectivos policiales no pueden ser, pues, dejados, humillados. Acá es donde se ejerce el principio de autoridad. El sujeto resiste, ¿cierto? Entonces, en esa resistencia, el profesional de la fuerza pública lo emplea razonablemente. En ese momento no hay abuso de autoridad, sino que lo que está haciendo es precisamente ejercer la fuerza pública dentro del ámbito de legitimidad, proporcional como tal. Si este sujeto emplea violencia, no va a querer que nosotros le pidamos por favor, si fuéramos policías, sino que vamos a emplear igual fuerza para reducirlo. Si requerimos de 2 personas, 2 y enmarrocado. El problema es cuando de pronto no se trata de una verdadera resistencia. Y de pronto se pretende reducir a la persona de un cachazo en la cabeza. Eso no es proporcional, pues, señores. Eso no es proporcional. Y estoy hablando durante el acto de resistencia. La proporcionalidad tiene que evaluarse siempre en función del contexto. Pero lo que sí estoy estableciendo como límite insoslayable es que después de que ha sido reducido a esta persona, no se le puede agredir, no se le puede golpear. No puede ser eso. Pero durante el momento de que este sujeto ejerce resistencia, y para anularlo, sí, se tiene que emplear la fuerza pública. Y un ejercicio de fuerza también proporcional a esa resistencia. ¿Cierto? Ya. Doctor, otra consulta. Se está propagando por las redes sociales
que en el Hospital Lasarte se habría tenido a un paciente con coronavirus, pero se habría detectado a los 4 días de haber sido atendido, porque él no vino específicamente por estos síntomas, vino por otros síntomas de otra tipo de enfermedad. Y luego resultó que ya durante este proceso de 4 días ya se fue acentuando y por algunas dudas le sacaron las pruebas y confirmaron que sí tenía coronavirus. Mientras tanto estaba expuesto, ha ido por varias áreas del hospital. Supongo que no han tomado los protocolos de tal manera que este hospital probablemente esté infectado. No tener, eso son lo que viene circulando ahora por las redes sociales. Aquí, ¿qué cabe o qué responsabilidad hay y si es de índole penal o no? Mire usted, hace un momento, justamente las preguntas son muy apropiadas a propósito de lo que estamos señalando. Di lectura a otro dispositivo legal, que es el artículo 289. Está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, porque objetivamente, si es cierta la información de esa fuente, sí se habría propagado, definitivamente, sí habría infectado a esa entidad hospitalaria y con ello contagiado al personal y un conjunto de personas. Sí, sí se habría dado. Pero ¿cuál es el problema? Este artículo 289, que se denomina propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, es un delito doloso. Es un delito doloso. No es culposo. Pero no solamente es doloso en el sentido de que sea intencionalmente. Hay 3 tipos de dolo: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. En el caso estamos hablando del dolo directo. Es decir, el sujeto quien propaga debe hacerlo a sabiendas, y así lo dice el dispositivo. El que, comillas, el que a sabiendas, ¿cierto?, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa. No hay una responsabilidad penal. Lo que, según el contexto, las características del caso, no impide de pronto evaluar algún tipo de responsabilidad administrativa, pero el ámbito penal definitivamente no lo habría. Luego, otra pregunta nos dicen, dentro de las opciones que brinda el Estado para el permiso de tránsito, no se aprecia la opción de ejercer la defensa como abogado. ¿Cuál sería la excusa de un abogado para acudir a una comisaría en tanto exista una denuncia que necesita asesoría? Mire usted, esa era una preocupación que también lo he leído en las redes. El doctor Miguel Ángel Falla hizo referencia justamente a ello, porque imaginemos el supuesto de conocer que se ha detenido a algunas personas, se empleó violencia al momento de fuerza, vamos a emplear para diferenciarlo, fuerza al momento de la detención, se lo como tal, pero luego las personas están siendo humilladas, maltratadas, vejadas en internamiento. Si es que no se habilita el ejercicio de la defensa aún en esos ámbitos, entonces estamos dejando de ser un Estado de Derecho. Acá es donde los abogados cumplen una función central. Y es por eso que los colegios de abogados, su colegio de abogados, nuestro colegio de abogados en Arequipa, deben necesariamente, ¿cierto?, generar un contexto tal como para que se regule, ¿cierto?, el tema del discurrir de los abogados, de los abogados que están vinculados a un caso concreto, porque no va a ser esto que de pronto todos van a decir, no, yo soy abogado penalista y estoy yendo y tengo habilitación. No, tiene que ser algo razonable, concreto. Algún abogado que frente a una determinada situación con un detenido específico para el ejercicio de defensa, ¿cierto?, me imagino ya alguna regulación específica, puede hacerlo. Los abogados son los guardianes, obviamente, del Estado de Derecho. Por eso es que tenemos fiscal de turno, por eso tenemos defensores públicos de turno, por eso tenemos jueces de turno, y que hay de las personas que eventualmente requieren tener un abogado de su elección. Ese derecho no ha sido restringido. Ojo con ello, doctora. En el catálogo de los derechos, comillas, suspendidos o restringidos, no aparece limitado o restringido el derecho de defensa. Es un derecho que está plenamente vigente, no está suspendido nada de ello, y por lo contrario, yo creo que corresponde a los colegios de abogados ver la forma como articular la operatividad, el trabajo de estos colegas. Muy bien, doctor, lo vamos a tener en cuenta. Aparte de eso, doctor, nos pregunta, la comisaría de Trujillo está hacinado de detenidos porque los fiscales no llegan. ¿Qué pasaría con los fiscales que, pese a ser comunicados, no llegan y tienen que salir en libertad? Y ello ocurre en Trujillo, por ello se han visto en sistematizarlo
¿Qué pasa con la flagrancia en estos casos? Creo que ya habíamos precisado, pero de todas maneras. No, Ok. no están detenidos por flagrancia, por más que se ha presentado también flagrancia. No, no. El tema está clarísimo. Han violado esa medida y por eso pues, están siendo detenidos. Lo que preocupa, mire usted, es algo que ya escapa, digamos, a una cuestión conceptual. Es ciertamente que las infraestructuras de las comisarías son pequeñas. Sí. Y si la finalidad es precisamente evitar la propagación, ¿qué estamos haciendo deteniéndolos? Deberían habilitarse, si sigue esta persona que están siendo detenidas en el norte, habilitar pues escenarios más amplios donde por lo menos se evite esto, ¿no? Porque es preocupante. Y creo que también tenemos que verlo esto desde la perspectiva de los amigos fiscales, que también están preocupados por su propia salud, ¿no? Es decir, muchos estamos tratando de pues, hacer una suerte de teletrabajo a través, por ejemplo, de esta conferencia o este conversatorio, perdón, pero los fiscales van a estar en ese lugar e imagínense un fiscal expuesto a 50 detenidos, 30 detenidos. Esto tiene que operativizarse. Tendrá que ver eso, obviamente, las fuerzas policiales o otros lugares donde estas personas pueden ser detenidas. Y obviamente, si la finalidad es que no se propague la enfermedad, la detención tendrá que ser en el menor tiempo posible, ¿cierto? Para que luego, si formado los informes policiales que corresponda, se habilite, si fuera el caso, pues ya la liberación de estas personas, ¿no? Otra pregunta, ¿cómo se determinaría realmente si alguien va a un mercado o a una emergencia? ¿Cómo sabrá el policía o el militar si alguien miente? Claro, es que el problema, mire usted, es que estamos confundiendo dos contextos. Uno es el contexto del toque de queda. Ahí quedó, en el toque de queda, mire usted, el tema es clarísimo. Cerrados en la casa. Si mi señora va a dar a luz, la cuestión está clarísima, una bandera blanca o algo así para que más llegue auxilio, ¿no? Pero el tema es más bien en el día a día, a esta hora, antes del toque de queda. Salir lo menos posible y tenemos que tener una justificación, por lo menos los vehículos, usted mismo ha visto cómo se han ido dando un conjunto de disposiciones, ¿cierto? Para evitar que primero los vehículos particulares estén con un tránsito muy frecuente, después limitarlo a algunos vehículos, es decir, las medidas se han ido dando gradualmente, ¿no? Así es que si en el día la persona, estos son más bien consejos que se está dando, pues imagínense el caso de que una persona por ir a respirar un poco todos los días salga al mercado. Esto no es razonable, ¿no? Estamos hablando no dentro del toque de queda, sino estamos hablando de un escenario claro. Entonces, en esos supuestos, esto ya es una cuestión, creo, de responsabilidad de los propios sujetos para evitar esta situación. Pero lo que usted va a encontrar en algunos casos, personas, ¿cierto?, que están en el centro de la ciudad, parados en una esquina, sin una finalidad específica. Y si es intervenido, cuidado, tendrá que justificar bien, ¿cierto?, que ha salido a comprar pues, medicinas o a comprar alimentos. Porque si de pronto a esta persona que ha sido buen rato seguido, vigilado, pues eventualmente esta persona puede ser detenida. Y no habría ningún problema porque está dentro de la razonable. ¿Listo? Otra pregunta. Considerando que el estado de emergencia se restringe el derecho a la libertad ambulatoria, entonces, ¿cuáles deberían ser los criterios objetivos que debe tener en cuenta el juez antes un habeas corpus a efecto de determinar la existencia o no de una defensa, de una detención arbitraria? Muchas gracias, doctor. Ese es justamente el tema interesante que se dio en los años de emergencia, de los estados de emergencia permanente y habeas corpus que se interponían porque se detenían a personas por delitos comunes, no obstante que el estado de emergencia había sido declarado como consecuencia del delito de terrorismo, ¿cierto? Entonces, siempre, ¿cómo se puede detener a una persona por un delito de hurto, ingresar a la casa y tenerlo dentro de su casa, tenerlo 3 días, 4 días sobre texto de que estamos en estado de emergencia? Cuidado, el estado de emergencia no es carta libre para la afectación de los derechos fundamentales. No, siempre tiene que estar fundamentado, vinculado a esa finalidad. Así que si de pronto se restringe uno de esos derechos fundamentales, ¿cierto?, pero no está vinculado, ¿sí?, al tema de la propagación del coronavirus, el habeas corpus. Ingresen a mi casa porque de pronto refieren de que pues se está, algún vecino dijo que se había, se estaba llevando a cabo una reunión y sobre texto de que están limitados, restringidos los derechos de reunión y el derecho a la inviolabilidad de domicilio, se ingresan y me llevan detenido. Habeas corpus.
¿Por qué? No había ninguna reunión. La reunión es porque somos 3 o 4 en la familia. Y si algún vecino nos vio por algún escenario, y es otro tema muy interesante, si eso tendría valor o no, decir que en esa casa hay 3 personas que están tomando. Ingresan y no encuentran licor, si no se le, pero como la policía ya ingresó para justificar la intervención, se le lleva a estas personas. Había foros, porque no está vinculado a la razonabilidad, ¿cierto?, de la medida de emergencia. O sea, es cuestión simplemente de tener como luz, ¿cierto?, siempre esa finalidad, evitar la propagación, para que en función de ello se restrinja razonablemente ese derecho fundamental. Doctor, ¿y usted cree que con lo que ha dicho nuestro presidente en el caso de la parte norte y el oriente, consideran y están evaluando ellos hacer, poner las restricciones que estas sean más drásticas y están indicando que probablemente el toque de queda, en lugar de empezar a las 8, empezaría a las 2 de la tarde? ¿Usted cree que esta medida de restricción va a contribuir a que en la parte norte y el oriente, pues las personas tengamos mayor conciencia? Porque yo no sé cuál sería el indicador, no encuentro una justificación lógica en la cual nosotros como ciudadanos nos exponemos, nosotros como personas, y exponemos a nuestra familia al salir a la calle, y exponernos a que nos detengan, nos intervengan, porque como usted dice, pese a que estamos en estado de emergencia, tenemos que tener una justificación para salir. No es que querramos salir por querer salir, hay que salir, pero una sola persona. Y durante el toque de queda ni hablar, ahí no tenemos por qué estar fuera, salvo una emergencia que sea bastante razonable, como el ejemplo que usted ha indicado, pues una persona que va a dar a luz, y a ese es un extremo y justo toca el toque de queda, bueno, es un tema excepcional y un sustento a la vista, ¿no? Pero de ahí no se entiende por qué en estas zonas, en la libertad precisamente, tenemos esa conducta, ¿no? No sé, ustedes de su experiencia. Mire usted, usted sabe bien que la experiencia que tenemos respecto a un estado de pandemia es la misma que usted tiene, que tenemos todos, ¿verdad? Eso sí es Pero cierto. más, yo creo que es un tema de tener un dato objetivo. Mire usted, yo no soy creyente, pero digo, ojalá que eso que se ha manifestado cuantitativamente en la inobservancia de estas medidas no se traduzca en un número de infectados mayor de acá de una semana, de acá de 2 semanas. Entonces, esos irresponsables, ¿cierto? No sé si moralmente asumirán las consecuencias. Ese es el gran riesgo. Las estadísticas son frías. Tenemos buena cantidad de detenidos en el norte. Si como consecuencia de ello hay un incremento de cuantitativo elevado, ya vamos a ver a qué se debe. Porque es curioso, en algunos departamentos del sur no hay un solo infectado. Usted ha visto en las estadísticas. Así es. Entonces, esto solamente nos lleva, estimada doctora Lady, a una fuerte reflexión. En estos tiempos, ¿cierto? Hay que, creo, ser ciudadanos, como dirían los sociólogos, de primera categoría. Asumir, ¿cierto?, estos deberes para luego reclamar derechos. No seamos aquellos predicadores solamente de los derechos, pero eludimos el problema de los deberes que tenemos. Hay que asumir, ¿cierto?, la responsabilidad de saber que nosotros, ¿cierto?, protegiéndonos, protegemos. Porque muchos de los jóvenes más o menos tienen la siguiente idea: como soy joven, soy invulnerable, como soy joven a mí no me va a pasar nada. Sí, pero eres una mosca infecciosa que vas a contagiar a otras personas, eres un agente patógeno que vas a difuminar esta enfermedad. Si se les haría comprender a esas personas que no es tanto su persona, si quieren ellos de pronto morir o contaminados, bueno, que es su problema ellos, pero el problema no es ese, el problema es que son los agentes que van a hacer comunitario la difuminación de esta pandemia, estimado doctor. Doctor, otra pregunta nos dicen, ¿las detenciones pueden ser de día a pesar que no hay toque de queda, y si excede la racionalidad y proporcionalidad tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, qué se puede hacer? Claro, imagine usted cómo no va a ser de día. Resulta que de pronto usted, y lo que difunden los medios y los propios vecinos, estamos en un determinado lugar y vemos a 3 señores conversando como si no hubiera ninguna limitación en una esquina. O nos vamos a una canchita de fulbito y encontramos una patota de amigos jugando.
Entonces es obvio que sí se puede producir de día, porque está restringido el derecho a la reunión. ¿Cuál es la finalidad? Es obvio, evitar pues, el contagio. ¿Y qué hacen estos muchachos jugando 12 personas en la cancha? Entonces, no hay que olvidar este tema. Sí, sí pueden ser detenidos. Cuidado que con pensar que la detención solamente puede producirse En el toque. un toque de queda, sí. Ya. Otro nos dice, el presidente ha dicho hoy que se hará un registro de los detenidos que no obedezcan el aislamiento social para su posterior acusación penal. ¿Bajo qué figura penal se haría esta acusación? Lo habíamos señalado que era el artículo 392, pero este es otro tema también de eventual sobrecarga, ¿no? Porque si bien es cierto, esta respuesta es de tipo administrativo, pero apunta, que probablemente digo, hacer en su momento, pues los informes correspondientes para una formalización de la investigación preparatoria. Pero no sé, estamos viviendo un contexto muy excepcional, como lo es el estado de emergencia, la cantidad de detenidos, para ver si de pronto esa respuesta punitiva sería razonable. Seguramente como un anticipo administrativo está bien, pero de ahí a pensar de que se vaya a desplegar toda una persecución punitiva contra estas personas es otra cosa. Puede darse en algunos casos, obviamente, donde por la propia particularidad del caso, imaginemos agresión, un conjunto de situaciones que incluso vinculen a un concurso real o ideal con la violencia y resistencia a la autoría, entonces ahí yo creo que indudablemente sí se tiene que realizar el informe policial. Bien, doctor. Otra pregunta. En el caso del periodista que tiene todos los documentos, como su DNI, su salvoconducto, ese día o de día o de noche, ¿sería un abuso de posición de las Fuerzas Armadas cualquier intervención? Doctora, este es un tema que están referidas básicamente al problema de esta periodista. Lo cierto es que el Estado de Derecho está vigente, estimados colegas. El Estado de Derecho subsiste, es Estado de Derecho constitucional. Lo que tenemos es una excepcionalidad con la declaración del estado de emergencia. Así que si soy periodista, estoy habilitado para realizar con los mismos derechos y deberes de todas las personas, con la única excepción de que estoy habilitado para transitar. No me dé el derecho para incumplir las reglas de tránsito, no me dé el derecho para estacionar mi vehículo donde sea, no me dé el derecho a no identificarme. Así que los periodistas son ciudadanos ante todo y tienen deberes, obviamente, y tienen derechos. Así que no es entorpecer la labor del periodismo, cuidado con ello, por lo menos en este tema de la periodista que fue detenida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que comprender, internalizar que estamos en un Estado de Derecho. No hemos salido del escenario de un Estado de Derecho. Ya, eso es lo que más tenemos. Nos están pasando las otras preguntas. Ya. Doctor, mientras esperamos que nos pasen las siguientes preguntas, un poco, ¿qué será, bueno, nosotros que estamos en el centro vemos que casi muy poco transitan por esta zona. No sé si en los alrededores puede ser que se esté dando la participación o salir o conversar más personas de tal manera que expongan a otras, se expongan ellos mismos. Entonces, no sé de qué manera podemos hacer un llamado a toda la población en general, más de la parte norte y la parte oriente, que es donde parece que no se está entendiendo de manera clara cuáles son las consecuencias de esta eminente pandemia que está afectando, que es algo que no solamente ataca o expone a los ancianos o a las personas mayores o a los bebés, sino a las madres gestantes, sino a todos, y que no solamente pueden causar la muerte de estas personas vulnerables aparentemente, sino de los jóvenes, y vemos que la cantidad de detenidos más son jóvenes. Entonces, parece que ahí ellos, nuestra juventud no está siendo escuchada o no escucha a sus padres, qué será las circunstancias que le llevan a salir en estos momentos, ¿no? Claro. Y usted, a veces la difusión franca de las estadísticas que hacen referencia a que este coronavirus afecta a sectores vulnerables, hace pues los muchachos, generalmente la gente joven, se considera que está dentro del sector de los invulnerables.
y que por tanto no va a ser afectado. Es una percepción errada, estimados amigos. Ahora me refiero a la juventud. El doctor Gorky González Mantilla escribí algo que me llamó la atención sobremanera y hacía referencia a que aquellos ingenuos, ilusos, que consideran que se trata simplemente de una expresión de la ley del más fuerte, la ley del más apto, donde los débiles mueren y los que quedan son los más fuertes, se olvidan de algo muy importante, que los más débiles no necesariamente son los ancianos. Los más débiles son la propia gente joven con un sistema inmunológico debilitado, con asma, con tuberculosis, con un conjunto de enfermedades. Y este conjunto de enfermedades, que supone de ser producto de la propia condición social, ¿cierto?, es lo que les hace vulnerables. A ver si desde esa perspectiva por lo menos se reflexiona. Porque cerrar los ojos y pensar que solamente los adultos mayores son los que van a ser afectados y por tanto yo joven me siento completamente seguro, sobreseguro, es una percepción ilusa, muy naturalística. No, las propias condiciones sociales en las que nos desenvolvemos hacen que muchos de nuestros jóvenes tengan una salud debilitada, hayan adolecido de tuberculosis, de asma, hayan tenido una mala alimentación o sean sumamente obesos, o perdón, no, obesos nada más. Entonces, esa cobertura simbólica de decir, no, yo soy joven, yo tengo menos de 40 años, yo tengo menos de 70 años, es una ilusión, ¿cierto? Independientemente del desprecio que supone respecto de las personas, de los adultos mayores. Así que muchachos, para los muchachos que nos ven, digo, no para los colegas mayores, esto es importante referirles, ¿no? Asuman esto, no seamos agentes contagiosos. No interesa la vida de uno, si uno se quiere morir, que se muera, pues uno mismo. Pero no seamos esos agentes contagiosos, no seamos esos moscardones cargados, ¿cierto?, de virus para contaminar a nuestros seres más queridos. Doctor, aparte de eso, hemos visto por las redes sociales un video que ha sacado el Ministerio Público de Piura, donde nos hace recordar que no debemos exponernos a salir y por lo tanto ser detenidos, porque si no vamos a ser incursos en un proceso penal, una investigación, y los fiscales están interviniendo. Eso es lo que nos da de revisar el video. Dentro de ese contexto nos dicen qué pasa si una vez que es interviene la fiscalía, se generan los antecedentes policiales y judiciales. A ver, con la intervención de esta persona detenido por la comisión de este delito, ¿cierto?, se generan los antecedentes de registro policial y si se formaliza investigación preparatoria, ¿cierto?, ya estamos en el inicio del proceso común. Definitivamente, si es condenado, claro que se van a fijar, si se llega a una sentencia condenatoria, va a quedar registrados los antecedentes penales. Eso, muchachos, tienen que pensarlo mucho. O sea, los antecedentes penales, caramba, ya les coloqué en una situación, pues, de ciudadanos con capacidad disminuida, pues, con todas las limitaciones que supone ello, ¿no? Pero hay algunas salidas alternativas. Los criterios de oportunidad que darían lugar a que pronto esto termine en una primera etapa sin el registro de los antecedentes. Pero es mejor que los muchachos pues comprendan de que pues, esto, en la forma como se presentaría eventualmente, sí lleva a ese riesgo de los antecedentes, y nadie va a querer nadie va a querer estar registrando antecedentes penales en una sociedad tan informal como la nuestra. Y aparte de eso nos preguntan, ¿qué pruebas se puede adjuntar para evidenciar abusos en las detenciones de personas que van a comprar alimentos o ir a las farmacias? Cuando una persona se dirige a un determinado lugar, en tanto el tránsito sea normal a un establecimiento, más o menos conociendo la dirección, no hay ningún problema. Seguramente vamos a encontrar algunos casos excepcionales donde pues, pueda registrarse alguna intervención un poco abusiva, ¿no? Pero también los propios policías están siendo entrenados en ser lo suficientemente razonables como para ver que ese tránsito está en norte o en dirección a un establecimiento o a una farmacia. Si voy a comprar alguna medicina, a lo mejor tengo, pues, sé qué es lo que voy a comprar, tengo el dinero, pero imagine usted que una persona dice que va a ir a comprar tal, no tiene ni la bolsa, no tiene absolutamente nada, es una persona simplemente que
pues le dio la gana de pasear o de salir a sacar a pasear el perro y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, si se presenta, sin embargo, una acción de abuso, ¿cierto? Cuando exista la explicitación suficiente en el contexto que se tenga, procedería un habeas corpus, claro. Imagine usted el padre que le explica al policía que su esposa está dando a luz, ¿listo? Le dice que pueden verificar incluso, pero el policía no quiere, pues se cierra, listo. Le está explicando que tiene que llevar los medicamentos. Bueno, el abogado defensor interpone el habeas corpus. Con ello, y más la verificación de que esta persona eventualmente, esta persona sí tenía a su esposa que estaba dando a luz, obviamente procedería. ¿Por qué? Así como encontramos esa torpeza juvenil de resistir a estas medidas, vamos a encontrar también seguramente algunos agentes que no entienden la razonabilidad de la medida y que también tienen que entender esas situaciones excepcionales que habilitarían que estas personas puedan pues transitar por la calle. Claro, es fácil de poder evidenciar, como usted dice, porque si yo tengo mi casa está a media cuadra o a 3 cuadras de la farmacia, yo no voy a ir a una farmacia que está a 10 o 15 cuadras más allá. ¿Cuál sería lo lógico? ¿Por qué no ir a la farmacia más cerca en lugar de ir a una farmacia tan lejos? Igual en los mercados de repente, no prefiero ir al centro, prefiero ir al mercado que está mayorista, que tiene mucha más diversidad, o a la Hermelinda, como dicen algunos, o a los supermercados. Bueno, ahí podemos un poco ser más flexibles, pero en el tema de farmacias, yo creo que lo más cerca es lo que más debemos recurrir, antes que ir a lo más lejos y exponerse por la distancia del desplazamiento a ser contaminado. ¿No, doctor? Así es, doctor. Así es. Eso es cierto. Les digo que nosotros desde el 9 u 8 de marzo, todavía antes de que se declare en emergencia, estuvimos difundiendo a través del Facebook el tema de una suerte de cuarentena cívica. Pero de hecho, estamos muy lejos de asumir nuestra calidad de ciudadanos, siempre vinculados a un deber. Se tuvo que dar este estado de emergencia con todas las restricciones que supone. Solamente una reflexión final, estimada doctora. Estos tiempos de severa restricción dentro de la comodidad de nuestra casa, con un televisor, con una computadora, debe hacernos reflexionar mucho sobre los invisibles dentro de los invisibles. Los ancianos tuberculosos que están en los penales, las personas que están sobreexpuestas, ¿cierto? Que ciertamente pues, nos debe hacer apreciar este valor libertad tan fundamental. A veces gozamos el derecho a la libertad como el pez en el agua y no alcanzamos a aquilatar, a comprender el valor de este derecho fundamental, sino en situaciones excepcionales como esta. Una suerte de detención domiciliaria en la comodidad de la casa. Reflexionemos sobre las personas que también están internas en los penales, sobre los adultos mayores sobre todo, y sobre los 4.600 presos enfermos que tenemos en los penales. Urge, ¿cierto?, políticas carcelarias de urgencia, si no queremos que de pronto los penales, como ya ha pasado los motines en el norte y en otros ríos. Así es, doctor. Y así es, doctor, nada, lo que usted acaba de decir es una realidad, que acá en Trujillo hemos tenido un motín. Creo que, bueno, no estoy al tanto de cuál ha sido el desenlace, pero sí nos enteramos de un motín aquí justo por este tema de esta pandemia. Ellos también están desesperados, son seres humanos también al fin y al cabo con derechos suspendidos, ¿no? Entonces nosotros lo que invocamos es a toda la parte norte de nuestro país, como al oriente, que seamos ciudadanos más responsables, más conscientes, y aún siendo jóvenes, no expongamos a nuestras familias, porque esta pandemia, este COVID-19, no solamente lo podemos evidenciar en el momento. Si alguien te contagió, tú ni sabes de repente que ya lo adquiriste y lo vas a saber a los 14 días, y en ese transcurso, con cuántas personas en el interín te encuentras cuando vas a la farmacia, cuando vas al mercado, cuando vas al banco, ¿no? Entonces hay que ser más conscientes, e invocamos nosotros a todos a autoevaluarnos, ver qué es lo que estamos haciendo, porque por las puras no están ahí las estadísticas son números fríos,
que nos dan los resultados que tenemos y ya el gobierno nos ha dicho a nivel nacional. Pues creo que en estos días demostremos que nos hemos concientizado un poco más y resolvamos ese tema para que esas estadísticas no sean tan altas y escuchemos a través de los medios, a través de nuestro presidente, que nos digan que en la parte norte de nuestro país los números ya han bajado de detenidos, ¿no? Y no expongamos, porque al momento que te vas a detener, como bien lo han dicho las preguntas, hay en los comisarías, hay muchas personas ahí, también te vas a exponer, ¿no? Entonces, doctor, a la vez agradecerle a usted por su tiempo, por cómo nos ha explicado de manera muy clara los temas. Ya sabemos cuáles son los riesgos que tenemos de índole penal si nos seguimos exponiendo. Agradecerle por su tiempo, nos hemos dado casi más de una hora, doctor. Hay muchos temas por resolver y como dice, para todos es algo nuevo, no, nadie sabe cómo afrontar esta situación, así que vayamos aprendiendo poco a poco, llegamos de la mejor manera. Muchas gracias, doctor. A usted la gracias, doctora. De veras agradezco al Colegio de Abogados de La Libertad por esta oportunidad y para cualquier otra situación siempre al servicio de ustedes, para servirles en cualquier otro tema que se pueda trabajar, estimada doctora. Muchas gracias, doctor. Le tomo la palabra. Buenas tardes a todos ustedes. Nos estamos viendo.